1:30 de la tarde, jueves 16 de agosto. Gracias por informarse con el noticiero de Canal 6. Les saluda Angie Álvarez y a continuación le presento nuestros titulares. Embajadora de los Estados Unidos cataloga como frágiles los avances de El Salvador en el combate a la corrupción y el lavado de dinero. Se instala la sesión plenaria número 12, donde se espera la aprobación de las medidas extraordinarias permanentes en los diferentes recintos carcelarios. Y el país se adhiere a la Unión Aduanera con Honduras y Guatemala para facilitar el intercambio comercial entre las tres naciones. Además, la ministra de Salud negó desabastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria. Eso y más a continuación. Bienvenidos. La embajadora de los Estados Unidos, Lynn Mace, cuestionó duramente y lamentó los casos de corrupción que está sufriendo El Salvador. Claudia Campos nos tiene más detalles sobre la reacción de la diplomática en este tema. Adelante, Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, la diplomática estadounidense se refirió a los últimos casos de corrupción que involucran a expresidentes de la República. En este sentido, habló de los costos que esto ha representado y del daño que ha causado en el tejido social. En casos recientes de corrupción involucrando altos funcionarios de gobiernos pasados, se estiman que se pidieron alrededor de 650 millones de dólares. Para comparar, el déficit presupuestario de este año ascendió a 350 millones de dólares. Un monto que El Salvador tuvo que cubrir con un préstamo de BID y que el país pagará intereses por los próximos 20 años. Esto significa que si el país hubiera podido evitar estos actos de desvío, habría sido capaz de reducir o eliminar su déficit presupuestario. Pero además habló de todas las carencias que no se han solventado en El Salvador a causa de los hechos de corrupción. En este punto específicamente hizo referencia al sistema de salud. No hay camas en el Hospital Rosales. Los hospitales de la red nacional no tienen medicinas. La construcción del nuevo complejo hospitalario Rosales requiere 80 millones de dólares. Con 650 millones de dólares se pudiesen haber construido 8 hospitales nuevos. No negó que El Salvador tiene avances en el tema de la corrupción, pero los catalogó de frágiles porque aún falta mucho por hacer, según la diplomática. Estos logros son frágiles. Existen todavía eslabones débiles en la cadena de justicia y no es suficiente solo decir que ya no se tolerará la corrupción. Hay que tomar acciones concretas. Yo me quedo hasta acá con la información, pero más detalles sobre este discurso a las 8 de la noche. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Y por otra parte, inició el desfile de testigos de cargo sin régimen de protección ofrecidos por la Fiscalía en el caso que involucra al expresidente Elías Antonio Saca. Adriana González nos comparte lo que ha sucedido en el 8º día de juicio. Adelante, Adriana. Así es, Angie, buenas tardes. Para hoy fueron citados 5 testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República. 4 de ellos trabajadores tanto de la Dirección General de Tesorería como de la Dirección General del Presupuesto, ambos del Ministerio de Hacienda. En este caso particular, la ley AFI establecía un cuadro normativo sobre el cual no podían salirse. ¿Por qué? Porque la misma ley AFI y sus reglamentos establecen cuál va a ser el manejo de los fondos públicos. Es decir, que ellos como funcionarios no podían hacer más allá de lo que la ley les establecía, porque esto no es su su hacienda personal. Uno de los testigos aseguró que en el año 2017 el Ministerio Público solicitó al Ministerio de Hacienda un informe de las solicitudes de autorización de apertura de cuentas de Casa Presidencial en vista de las 16 detectadas en la investigación. Las cuentas tienen nombres ya de personas, son 3 imputados.
este consentimiento es de cada individuo. Efectivamente estamos hablando de una estructura donde se establecen roles, cada persona efectúa un rol, es un convenio, un concierto previo en el cual se van estableciendo roles y cada quien va funcionando en cada etapa de cómo se configuran los delitos penales. No hay que perder de vista que las cuentas se llamaban, en el caso Francisco Rodríguez Arteaga, pleca, gastos operativos de la presidencia, y manifestaron ellos que habían dos requisitos: el nombre de la institución y la naturaleza de la cuenta. En el caso de don Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, que manejaron cuentas, se llamaban gastos operativos Presidencia de la República, es decir, cumplieron con los requisitos. Si nos vamos a la normativa del sistema financiero, no se pudo haber aperturado una cuenta bajo esa denominación, por tanto era necesario amarrarla a un NIT. Y el NIT al que fue amarrado es el nombre de estas personas. Al final de la mañana, la Fiscalía prescindió del último de los testigos que declararía hoy frente al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. Se trataría de un empleado de Casa Presidencial. El Código Procesal Penal conoce la figura de prueba sobreabundante. Cuando las partes consideran que ya está plenamente ilustrado un tribunal, se valora si este testigo o esta prueba vendría nada más a ser prueba sobreabundante sobre los hechos que ya se están conociendo. En este caso en particular estamos hablando de procedimientos legales plenamente establecidos en la norma, normas que ya fueron claramente mencionadas una por una. Por ahora este juicio ha entrado en receso, pero mañana se tiene previsto que desfilen otros 5 testigos de cargo que sumarían para totalizar los 25 ofrecidos por la Fiscalía General de la República. Este es mi informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Y por otra parte, hoy se instaló la sesión plenaria ordinaria número 12 y a más de un mes sin magistrados de la Sala de lo Constitucional. Existe la expectativa para que este día el Pleno haga la elección de los nuevos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Xiomara Ramírez nos amplía. Así es, muy buenas tardes. Antes de iniciar esta sesión plenaria, conversamos con el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien señaló que podrían haber novedades en esta sesión plenaria relacionados a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay conversaciones y no quisiera adelantar nada, pero sí hay conversaciones y no descartaríamos que pudiera haber una sorpresa ahora. Quédense con eso por el momento. No descartaríamos de que pudiera ser ahora, pero todavía hay que afinar algunas cosas. Por su parte, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, señaló que si este día se lleva a cabo la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sería de forma parcial. Es decir, si logramos la elección plena, pero de no lograr una elección plena sigue siendo una opción en cuanto a la propuesta que nos habríamos permitido en un momento formular. Es decir, de continuar un impasse en cuanto a la elección, la opción que yo he puesto en la mesa es elegir al menos 2 magistrados en cuanto a los magistrados propietarios para la Sala de lo Constitucional. Por su parte, algunos diputados miembros de la Comisión Política aseguran que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está lejos de llevarse a cabo. Hasta donde tengo conocimiento no va a haber elección de magistrados parcial ni va a haber elección de magistrados el día de ahora. Esto todo apunta que va a la larga, le están apostando a no ceder. Todo apunta que el punto de discusión entre los diferentes grupos parlamentarios es la candidata magistrada y actual Procuradora General de la República, Sonia Elizabeth de Madrid, ya que tanto el partido FMLN y Gana condicionan sus votos para que ella forme parte de la Sala de lo Constitucional. La pelota está en el terreno de Arena, es Arena el que tiene que ceder, ya se cedió por parte nuestro, son ellos los que tienen que ceder ahora. ¿En qué punto tienen que ceder? Sonia de Madrid tiene que estar en la Sala de lo Constitucional. Sin esto no dan sus votos el FMLN. También hemos conversado con diputados de Gana, quienes han dado detalles sobre el cambio de bandera ante la coalición Bukele. Estamos optando no por un color celeste igual al de Nuevas Ideas, sino un color celeste un poquito diferente al de Nuevas Ideas. También la propuesta es poner un logo parecido a lo que es la golondrina, pero no es exactamente la golondrina que tiene Nuevas Ideas. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo, pero por supuesto estaremos pendientes si en las próximas horas se aprueba el dictamen favorable para convertir permanentes a las medidas extraordinarias.
Buenas tardes, Xiomara, y cambiamos de tema porque El Salvador se adhirió hoy a la Unión Aduanera del Triángulo Norte para fortalecer el comercio y la inversión con Guatemala y Honduras dentro del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Jessica Espinosa nos informa. Buenas. La Unión Aduanera del Triángulo Norte, los trabajos están enfocados en fortalecer la libre circulación de mercancías y la facilitación del comercio. En ese sentido, la ministra de Economía anunció que a finales de noviembre comenzará a funcionar el primer punto fronterizo integrado mediante el uso de la factura y declaración única centroamericana FIDUCA. El anuncio de inicio de todo este esfuerzo se hará en una frontera remodelada, que será el POI, donde el gobierno de El Salvador está invirtiendo $1 millón para que tenga todos los carriles FIDUCA, todos los carriles de facilitación de comercio, toda la adecuación para el Ministerio de Agricultura y que haga sus actuaciones, toda la adecuación migratoria, etcétera, etcétera. Asimismo, explicaron que una de las ventajas es la simplificación de trámites en las aduanas fronterizas, es decir, reducción de tiempo y costos. Da un tiempo estimado de trámite de cada FIDUCA, minutos. Eso es lo que está tardando el trámite de cruce de una mercancía hoy en el ejercicio Guatemala-Honduras para aquellas mercancías que van con una FIDUCA. Contrástelo con el dato histórico que va arriba de 6 horas. Certificadas dentro de la Unión Aduanera del Triángulo Norte, 2 con Honduras y 4 con Guatemala. La idea es que por todos lados conectados. Esto es conectarse con el futuro y esto es responder a los grandes retos que tenemos no solo como país. SIECA, esta unión aduanera, permite posicionar al Triángulo Norte como la 8ª economía de Latinoamérica. Y amigos televidentes, esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Los detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que se ha mantenido desde ayer en la costa salvadoreña. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ha reportado afectaciones. Y para informarnos de las consecuencias que ha dejado esta marea, nos enlazamos con la periodista Alejandra Hernández. Adelante, Alejandra, buenas tardes. Así es, Angie, muy buenas tardes. Debido a los departamentos con mayor afectaciones son Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. Pero para ampliarnos esta información, que nos ampliará cómo han sido estas afectaciones y cuántas han sido las personas que han sido recibiendo un oleaje más rápido e incrementado en altura. Los bañistas, por supuesto, y con respecto a los surfistas no nos queda más que decir, porque ellos hoy que hay este tipo de mareas se meten mucho más. Muchísimas gracias, director. Angie, regreso con 8 de la noche. Muy buenas tardes. Le ocurrió a una mujer china de 30 años que estaba probando un BMW X, tal vez el modelo más caro de la historia. Ocurrió cuando, en un error a la hora de tocar el freno, aceleró y estrelló el vehículo contra un cristal. 2 empleados concesionarios, tarde con 45 minutos. Pausa y regresamos. Sonrisas. Corriendo el noticiero. En las noticias internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó la decisión de la entrada de un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive aquel país, la más sangrienta desde la década de 1980. El gobierno de Ortega declaró inaceptable la presencia de ese grupo de trabajo para Nicaragua, al que calificó de comisión injerencista. Entre tanto, personas de todas las edades y de diferentes agrupaciones salieron a las calles para exigir la liberación de los más de 200 detenidos desde que iniciaron las protestas.
impugnar la candidatura presidencial del encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva, después de que el Partido de los Trabajadores mente. La fiscal aseguró que Lula da Silva no es elegible porque fue condenado por corrupción en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión, y eso, según las leyes brasileñas, lo inhabilita para ser candidato a cargos de revistas. Dedicaron sus editoriales este jueves para denunciar todos los ataques y aprovecharon además para recordar la importancia de la libertad de prensa. Fue el diario Boston Globe que convocó a la iniciativa, donde se fueron sumando periódicos de todo el país. En Italia, las autoridades aseguran que hay unas 20 personas que todavía están atrapadas de que se derrumbó en Génova y que dejó al menos 39 personas fallecidas. Los equipos de rescate han continuado grúas y retroexcavadoras para ver si hay posibles sobrevivientes. El primer ministro pidió la renuncia de los directivos de la empresa en Calle Estructura. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El noticiero. En más noticias nacionales, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, negó que exista desabastecimiento de medicamentos en la Red Nacional de Hospitales. Esto ante las constantes denuncias de pacientes. No es cierto que no haya medicamento para nefrología.